finales del año 2012 al año 2015 se hizo una bolsa, coloquialmente hablando, una chancha, para que empresarios donaran 1.000 soles mensuales para Keiko Sofía Fujimori Gucci, pedido que ésta le hizo a Jorge Yoshiyama Sasaki, y a cambio de ello ella participaba en cenas consignó falsamente a Pilar Letona Pereira, indicado hermana de la excongresista Úrsula Letona. Determinamos, en el caso, por ejemplo, de Pilar Letona Pereira, que la cuarta entrega del informe económico financiero de ingresos y aportes y de gastos presentado por el Partido Fuerza Popular del 8 de abril del 2016 y que corresponde a marzo del 2016, contiene información falsa. Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? Hoy 2 de enero, el primer día útil del 2020. ¿Cómo recibimos este inicio del año? Bueno, lo recibimos como ha pasado todo el 2019, en medio de todos estos casos vinculados al tema del Lavallato y relacionados a los políticos peruanos. Hemos escuchado el caso y el pedido de prisión preventiva, el nuevo pedido o la reiteración del mismo pedido en realidad de prisión preventiva para Keiko Fujimori, pero hay más casos y van a haber muchos más casos. Pudimos conversar con el fiscal Rafael Vela hace solamente unos pocos días, el propio 30 de diciembre, y nos dijo que el 2020 ya sería el año, de alguna manera, donde se van a formalizar las acusaciones vinculadas a diversos políticos. El primero probablemente sea para el expresidente Alejandro Toledo, pero también está el caso de Ollantumal, el caso de Pedro Pablo Kuczynski, y uno de los casos importantes y emblemáticos también tiene que ver con el de Keiko Fujimori. Tenemos entendido que en este momento continúa esta audiencia de prisión preventiva de 36 meses. Y ustedes se dirán, ya que es interesante tratar de entender esto, ¿no? ¿Cómo que nuevamente otro pedido de prisión preventiva? Si ya le habían dado la prisión preventiva, primero por 36 meses, luego esto se bajó en el Poder Judicial a 18 meses y luego esto fue revocado por el Tribunal Constitucional. ¿Cómo así llegamos nuevamente a un pedido de prisión preventiva? Bueno, para los fiscales hay nuevos elementos de convicción, entre ellos las declaraciones, por ejemplo, las nuevas declaraciones de Jorge Yoshiyama, el sobrino de Jaime Yoshiyama y un hombre clave en todo lo que ha sido el proceso de recaudación de fondos de Fuerza 2011 en ese entonces y también de Fuerza Popular en el 2016 para sendas campañas. En las declaraciones habla de aportes de empresarios de la construcción, algunas empresas incluso vinculadas al famoso Club de la Construcción. También están las declaraciones de Daniel Salaverry, están las declaraciones de Antonio Camayo, el empresario que se conversaba con el juez supremo César Inostroza. Es decir, nuevos elementos de convicción. La gran pregunta es, y eso lo vamos a discutir en esta mesa de análisis, si a partir de esos nuevos elementos de convicción que está presentando el Ministerio Público, que está presentando el fiscal José Domingo Pérez, se sustenta el hecho de que Keiko Fujimori vuelva a una prisión preventiva. Ojo, no estamos hablando de una acusación, no estamos hablando ni siquiera del fondo del asunto. Estamos hablando si eso sustenta el hecho de que Keiko Fujimori vaya a prisión para que o no se fugue o no entorpezca la justicia. Ese es el quid del asunto, al menos en este nuevo pedido de la Fiscalía. Para analizar eso quiero presentar a mis dos distinguidos invitados, la abogada penalista Romy Chan y Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, a quienes les agradezco por acompañarnos esta noche. Y quería plantearlo en esos términos, ¿no? Para que la gente entienda, porque podemos confundir el hecho. No estamos tratando el fondo del asunto, simplemente estamos tratando de entender si se justifica o no que Keiko Fujimori vuelva a la prisión para que no se fugue o no entorpezca todo el proceso de investigación. Romy, por favor. Así es que son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es el resultado de fondo, que es la sentencia final, si es que la absuelven, si la condenan, y otra cosa es la medida que va a tener, que va a recaer sobre ella para afrontar ese proceso hasta que se dé la sentencia. Entonces, bueno, inicialmente la Fiscalía consiguió un tema de prisión preventiva, como bien lo ha señalado, ¿no? Y bueno, esto fue de alguna manera eliminado, revocado por el Tribunal Constitucional, quien finalmente dijo que estuvo mal dado ese pedido de prisión preventiva o esa resolución que concedía la prisión preventiva. Ahí es donde el fiscal
que tiene todo su derecho en el marco de su estrategia, vuelve a pedir la prisión preventiva y es las audiencias que estamos viendo ahora. Ojo, esto de manera paralela se entiende al avance sobre el fondo, ¿no?, que todos estamos esperando, que es ya lo siguiente a venir, una acusación. Una acusación, claro, pero uno, digamos, ve o lee todo lo que ha recopilado el Ministerio Público, el equipo especial Lavallato, las declaraciones de los testigos, se ha corroborado que ha habido hasta 40, entiendo, o más falsos aportantes a las campañas. Hay personas como la propia hermana de la excongresista Úrsula Letona, donde ella dice, oye, mira, han falsificado mi firma, yo no he dado en ningún momento esos 22.000 soles y estoy pidiendo explicaciones al Partido Fuerza Popular, donde efectivamente señala que ella no fue pues aportante. Y hay incluso ya aceptación de la propia Keiko Fujimori, que recibió plata de los empresarios como Dionisio Romero, Víctor Rodríguez. Es decir, vemos una serie de cosas que uno podría decir, oye, la situación de Keiko Fujimori es complicada, pero eso ayuda más al fondo de la acusación que tiene que ver con el lavado de activos, o contribuye efectivamente a decir, oye, la señora Fujimori sí tendría que estar con una prisión preventiva. Antonio. Sí, bueno, gracias, Omar. En principio, expresar mi coincidencia con los puntos de vista de los conceptos expresados por la doctora Chang. En segundo lugar, señalar que el desafío más importante es demostrar de parte del equipo especial Lavallato que hay una situación nueva, sui generis, de obstrucción de la justicia. No tanto la vinculación, la existencia de un grave delito, que creo que eso está muy claro, está también, me parece muy nítida, y eso se verá, como decía la doctora Chang, en el momento de la acusación, la relación causal entre esos graves hechos y la responsabilidad de los investigados, los procesados en el momento del juicio oral, etcétera. Pero acá lo más importante es el tema de cómo el equipo especial demuestra que hay un escenario nuevo de obstrucción de justicia. Quiero decir también, y lo he expresado antes y me parece coherente reiterarlo, que yo creo que la mejor expresión que Keiko Fujimori y su organización controlaban la justicia es la propia decisión del Tribunal Constitucional. Esto, sin embargo, entiendo perfectamente que es la apreciación de un observador externo, no necesariamente... ¿En qué sentido, Antonio? Mire, en el sentido de que hay varios elementos de juicio que demuestran que hubo una voluntad previa al habeas corpus de tener un interés en buscar la libertad de la señora Fujimori. El habeas corpus fue una excusa. Estamos viendo un caso que fue revisado en todas las instancias del Poder Judicial, incluso en la Corte Suprema en el ámbito de la casación. O sea, el examen jurídico fue riguroso. Es decir, la posibilidad, y esto lo demuestra luego, horas después de pronunciado, acogido el habeas corpus, yo expresé inmediatamente esta posición. Pero esta posición se confirma con el análisis de la decisión sobre el habeas corpus. Es una decisión muy lamentable, muy débil jurídicamente, y que desde mi punto de vista solo se explica porque está motivada o estuvo motivada políticamente. Pero eso es un tema que no necesariamente puede ser demostrado o levantado por el equipo especial, lo digo yo a título personal. Ahora, claro, pero ahora, y importante porque es tu opinión, pero ¿cómo puede afectar o incluso contribuir a la tesis de Antonio el hecho de que un falso aportante a la campaña de Keiko Fujimori sea justo el cuñado de uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, el magistrado Sardón? Él ha dicho que, bueno, él no puede estar pendiente pues de todo lo que haga su familia. Sin embargo, para el fiscal Rafael Vela, cuando conversamos, comentaba que para él esto podría reflejar un claro conflicto de intereses. ¿Qué opinas, Ram? Sí, pues bueno, es que en el tema de la imparcialidad, eso es como el refrán, ¿no?, que dice que para ser la mujer del César, decían, no solamente hay que serlo, sino también parecerlo. Y un poco en la imparcialidad de los magistrados es igual, ¿no?, incluidos los miembros del Tribunal Constitucional. No solamente basta con ser imparcial, también hay que parecer imparcial. Y claro, este tipo de datos que van saliendo a la luz, de vinculaciones entre familiares del magistrado Sardón, hacen pues que esa imparcialidad se vea de alguna manera afectada, ¿no? Y eso es un poco lo que se reclama. Ahora, claro, lamentablemente, pues esto de cara al análisis y posible responsabilidad que podría tener el magistrado del Tribunal Constitucional, pero que tampoco podría directamente, jurídicamente hablando, incidir en el caso de la señora Fujimori, ¿no? Ahora, porque son 7 votos finalmente, ¿no? Porque son 7 votos, así es, ¿no? Ahora, podemos cuestionar, puede no gustarnos la resolución del Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que finalmente ya se dio, generó esta liberación. Entiendo que por eso el fiscal vuelve a pedir la prisión preventiva, pero yo sí creo que, y lo vuelvo a repetir, me parece que está en todo su derecho en la estrategia de hacerlo, yo creo que hubiera sido de repente ideal
que más bien avanzara un poco más en la acusación, que llegáramos ya a un tema de juicio y a lo mejor ya más próximos a una sentencia condenatoria volver a hacer este pedido de la prisión preventiva, porque si ya se acercaba el final y podía él demostrar, como lo ha venido haciendo en esas audiencias, que habían bastantes elementos que sí la podían vincular, que es la hipótesis central, entonces podría entenderse que era más lógico que pudiera haber una fuga, claro, ¿no? Porque el problema es que repetir lo mismo que ya se había dicho antes tampoco genera, pues, o genera un reto muy grande de cara a demostrar este tema de la obstaculización y el peligro de fuga que se necesita para la prisión. Claro, es un punto también que se ha criticado al equipo especial Lavallato, ¿no? El hecho de por qué volver nuevamente con la prisión preventiva cuando claramente tienen muchos elementos de convicción para ir ya, digamos, pisar el acelerador, ir hacia una acusación fiscal en el caso de Keiko Fujimori. Y la crítica era, ¿o es que acaso no tienen toda la consistencia para demostrar que en el caso específico de Keiko esto constituye el financiamiento de la constructora brasileña, constituía un lavado de activos? Okay. Bueno, de la información que es pública, obviamente uno no tiene acceso a información privilegiada, eso es parte de la relación jurídico-procesal exclusiva y excluyente, pero de lo que salen muchísimos elementos de juicio como para entender que el equipo especial está muy cerca de construir una sólida acusación. Entonces, sí llama la atención, en particular, por ejemplo, el pedido de 36 meses, ¿no? Porque, de un lado, si se plantea 36 meses y de otro lado se dice que ya se está próximo a una acusación, según lo ha declarado el fiscal Vela Barba, que sería más o menos a fines de febrero, ¿qué sentido tiene pedir 36 meses? En todo caso, si ellos consideran, el equipo especial, considera que hay una situación de obstrucción de la justicia, durará el tiempo que ellos necesiten para presentar su acusación, que serían 3 meses, 6 meses a lo mucho, no 36 meses. Entonces, esta es otra inconsistencia y, evidentemente, nuevamente, coincidiendo con lo expresado por la doctora Chang, acá el tema es ya ir a los asuntos de fondo, ¿no? Seguramente el equipo especial tiene elementos de juicio que los demás, que no estamos allí, no los tenemos. Ellos sabrán cómo manejan su estrategia, pero ya hay la necesidad de ir planteándose, ir a las discusiones de fondo, porque finalmente de esas discusiones, de ese debate, va a resultar si esto queda en la impunidad, que es la tradición en el Perú lamentablemente, o si se sanciona a los culpables, que es lo que está pasando excepcionalmente con estas investigaciones que nunca antes se han visto en el Perú. Porque esto hay que colocarlo en un contexto histórico. En un contexto histórico, yo conozco fiscales de la nación que llamaban a fiscales, bueno, en esa época provinciales, a decirles que no acusen en casos de corrupción porque si no los destituían. Caso corrupción en los penales, por decirlo un ejemplo. O fiscales de la nación que estaban presentes en graves hechos de violación de derechos humanos, convalidando con su presencia esos graves hechos. O esos fiscales que reciben $25.000 a cambio de no acusar a un caso de graves violaciones de derechos humanos. Entonces, no podemos dejar de reconocer que acá hay avances importantes. Que hay errores, que hay defectos, que hay líneas que reconducir, bueno, la población y la ciudadanía y la sociedad civil está acompañando ese proceso. Sí, claro, y hay temas, y siempre me gusta hacer la diferencia entre dos casos, ¿no? El caso de lavado de activos, el caso de financiamiento a los partidos políticos de la constructora brasileña y lo que ya ha declarado Jorge Barata y los exdirectivos de Odebrecht, y el caso de corrupción, donde también se están viendo avances, por ejemplo, el caso de Alejandro Toledo, que ya hay la aprobación de esta colaboración eficaz de Joseph Maiman. Pero en el caso, volviendo al caso de Keiko, que tiene que ver con financiamiento, porque ella no ha sido gobierno, ¿no? Ella fue congresista de la República, es verdad, y por ahí también entiendo hay una arista de investigación. Pero en el caso de fondo, de financiamiento, el hecho de que Barata dice, yo le entregué $1 millón y 200.000 a través de Confiep. Ok, esto constituye, Romy, y estamos en la misma discusión hace varios meses, pero constituye lavado de activos y ¿qué precedentes va a generar el caso Keiko Fujimori? O no sé cuál sea primero, quizás sea el caso Ollantumala, que es muy parecido por el financiamiento de $3 millones. ¿Qué precedentes va a generar hacia adelante desde tu punto de vista? Claro, lo que pasa es que, a ver, en la figura de lavado de activos, como el nombre lo dice, lavado de dinero implica lavar dinero que está negro, que está cochino. O sea, no puedo lavar un dinero limpio porque
Si está limpio, no necesito lavarlo. Entonces, el nombre del delito ya nos lleva a interpretar qué cosa debe entenderse por la conducta. Y el problema que existe en este caso, que lo hace dificultoso, a mi parecer, desde el punto de vista probatorio para la Fiscalía, es que Barata ha dicho que el dinero que entregó no es dinero negro. O sea, ellos, los brasileños, no reconocen que el dinero de la caja 2 o no han aceptado expresamente que el dinero de la caja 2 sea dinero ilegal. Lo que ellos dicen es, yo lo que tenía era una serie de obras, yo recogía el dinero, las ganancias de las obras, y una parte la mandaba a la caja de operaciones estructuradas para pagar coimas. Pero ojo, que yo pagara coima no hace que ese dinero con el que se pagaba la coima fuera ilegal. Eso está en debate todavía en Brasil. O sea, no hay una posición clara que ya nos permita decir, como lo ha dicho la Corte brasileña, sí, esto es ilegal, ¿no? Y es lo que yo creo que le va a generar algunas dificultades probatorias al fiscal. Entiendo que en su estrategia él tiene que tener alguna otra fórmula ya de entre sus elementos que imagino está guardando para la acusación para reforzar este punto, porque es el punto que ha venido cuestionando no solo la defensa de la señora Fujimori, sino todo el mundo, exactamente, ¿no? Y es el punto central. Se complica en el caso Fujimori porque, claro, como ella nunca llegó a ocupar el gobierno, nunca llegó a ser presidenta de la República, no podemos hablar de corrupción, que sí se puede hablar en el caso Villarán, en el caso Toledo, donde además decimos, oye, es que esto fue una coima por tal obra, porque tú ya estabas ocupando el gobierno, ya eras parte del gobierno. Línea 1, caso Alan García. Por ejemplo, ¿no? Eras funcionario público, por tanto esto es una coima. Y al haber recibido la coima, y además otro dato importante, de gente que incluso se compró cosas personales, ¿no? Los chocolates jodivas, ¿no es cierto? Las casas, las propiedades, o sea, ya no era ni siquiera, la excusa era el aporte, era para mí, para disfrazarlo para mí, ¿no? Entonces es más claro. Podría decir, porque ya está creo que dentro también de la tesis fiscal, que en ese momento ella era congresista de la República con una bancada que tenían cierto poder, digamos, para aprobar leyes que justamente exoneraban a Odebrecht en algunos proyectos. También esa sería una argumentación, ¿no? Claro, por eso enmarca también con el tema de la organización criminal. Pero en ese contexto tendría que decir, por ejemplo, qué congresistas, qué obras, dónde fue que hubo este pago de dinero, y hay que atar un poco más el tema de la acusación. Claro, ¿no? o sea, es un tema sumamente complejo, ¿no? Pero la discusión, y ahí Antonio quisiera saber tu opinión, es en el fondo, ¿esto es lavado de activos o es financiamiento a partidos políticos o a políticos peruanos no declarado ante las autoridades? ¿Cómo no, Omar? Quisiera complementar lo expresado por la doctora Chang, señalando que, y recordemos que este es un elemento muy importante, el plea agreement del 22 de diciembre del año 2016, celebrado entre la Corte de Nueva York y Odebrecht S.A., reconoce que las operaciones de la Caja 2 eran ilícitas. Entonces, más allá de lo que se haya avanzado o no en el ámbito brasileño, el plea agreement es un documento que es el documento que da inicio además a todo esto. Porque recordemos que eso estaba diseñado para jamás descubrirse. Porque si no, no habrían actuado con tanta confianza. Odebrecht les ha tenido que decir a cada uno de los implicados que Odebrecht había diseñado un esquema sofisticadísimo, como se ha demostrado que es, dirigido a nunca descubrirse. Por tanto, tenemos el plea agreement. De otro lado, debemos recordar que en la figura del lavado de activos también debemos partir de un análisis no solo jurídico-penal, es decir, también hay que entrar en un enfoque criminológico y de política criminal. Y por eso me remonto a las razones históricas por las cuales nace la figura del lavado de activos en la comunidad internacional. Me refiero a la Convención de Viena de 1988. Y la necesidad de que estos hechos no queden impunes. Por tanto, decir, digamos, que la corrupción es discutible porque no la persona involucrada, en este caso la señora Keiko Fujimori, dejamos de lado la etapa en que fue congresista, que como bien dice la doctora Chang hay que investigar, etcétera, precisar detalles, etcétera, no es corrupción porque ella no fue funcionaria pública. Bueno, ese es un debate que se ha tenido. Eran las tesis del Banco Mundial, eran las tesis de otros tratadistas, y hoy día, creo yo, se acepta pacíficamente que la corrupción no solo la cometen actores estatales, sino también privados. Claro, pero ahí lo complejo va a ser demostrar que Keiko Fujimori y el Partido Fuerza Popular tenían conocimiento de que Odebrecht era una empresa corrupta. En ese momento nadie pues sabía que Odebrecht era una empresa corrupta en el 2011. Afortunadamente está el pleno casatorio, ¿no?, del 25 de octubre del año pasado, donde la Corte Suprema, ante la tentativa, nada menos que desde la propia Corte Suprema, de un miembro o varios miembros de la Corte Suprema, en complicidad con estudios grandes de abogados y algún ministro de Justicia, intentaron nada menos que variar la política criminal de un Estado.
en materia de lavado de activos, el pleno aclaratorio señala cuáles son los estándares. Y por tanto yo creo que los fiscales se están moviendo en esos estándares. No se requiere un delito, se requiere tener un conocimiento de una actividad rara, pues, inusual. O sea, ¿quién viene a entregarte 3 millones de dólares? Ese es un punto clave, Claro, porque pues. a ver, claro, no dice, dentro del marco legal esto no constituía, pero cuando le preguntas a cualquier persona, a cualquier caminante por la calle, se donaría, a ver, dígale, donarías 1.000 soles a la campaña de Keiko, Pepe Calo, Quien sea. cualquiera. Estoy convencido de que la pregunta va a ser ¿a razón de qué? ¿Por qué? Entonces, cuando uno escucha que un empresario, Dionisio Romero, entregó 3.650.000 dólares porque el hombre estaba aterrado, tenía miedo, dice, había un Tumala, o que los empresarios de la construcción le pagaban 1.000 soles mensuales, según lo que ha dicho Jorge Yoshiyama, a Keiko Fujimori, y después 1.000 dólares en campaña, o que Odebrecht aportaba $1 millón, pues uno se pregunta, claro, estas personas buscaban cercanía a los políticos, ¿eh? Ellos estaban invirtiendo esa plata. Claro. El asunto es que en los casos en los que tú tienes que la persona llega al poder, es mucho más fácil probar. En los casos en los que no, la cosa yo sí insisto en que se complica, porque lo cierto es que también, como lo dice Antonio, es verdad, la Corte Suprema ha establecido estándares probatorios, pero lo que no ha dicho jamás es que no se debe acreditar para la condena por lavado de activos el delito fuente, que es justamente el origen ilegal. Porque si eso fuese así, ya no sería lavado de activos, pues. Sería otra cosa, podríamos hablar de financiamiento. Pero claro, el problema es que en esa época no estaba vigente ese tipo penal, eso se ha creado después. Y se ha creado después con ocasión de todo lo que se ha descubierto, pero en ese momento no. Por eso yo digo, yo creo que en el caso Fujimori sí se puede construir una imputación por lavado, pero no es igual a los otros casos y la Fiscalía tiene que hilar fino porque, ¿qué pasa? Y hay un punto central. La Fiscalía como teoría, o sea, como una de sus principales fichas, usa la declaración de Barata. Ajá. Y claro, dice de hecho que Barata ha declarado esto, ha sindicado tal cosa, ha dicho que sí hubo aporte, que sí dispuso que se entregara dinero. Pero Barata también dice, el mismo testigo que se utiliza como un testigo de cargo, un testigo a favor de la Fiscalía, también dice que ese dinero no es ilícito. Y que es más, él no sabía que tenía un origen ilegal porque no es ilegal. Entonces, claro, tenemos lo que mencionaba Antonio, pero también tenemos que el mismo testigo, en el caso de la Fiscalía, y que es usado por la Fiscalía, dice algo que no ayuda a la Fiscalía en ese punto. Entonces, eso es algo que o le creemos todo o no le creemos nada, ¿no? Pero solo una parte. Entonces, ¿cómo la Fiscalía va a armar eso? Eso a mí me gustaría verlo en la acusación, que yo creo que es lo que estamos, pues, esperando, ¿no? Se dijo en diciembre, ahora, bueno, febrero. Sí, claro, pero a partir, digamos, de las declaraciones, y ahí era un tema que me llamaba mucho la atención. ¿Qué pasa? Ya está en cuestionamiento incluso que Fuerza Popular no puede calzar justamente lo que declaró a la OMPE frente a lo que ya han declarado los otros empresarios, sin contar, ojo, a Odebrecht. Es decir, los que ellos aceptan que sí entró a partir de financiamiento de empresarios peruanos. Claramente la cifra supera los 20 millones de soles. Entonces, ¿qué pasa o frente a qué tipo de delito pudiéramos estar si se demuestra que esa plata no fue a la campaña, sino que fue al patrimonio personal de Keiko Fujimori? Tenemos ahí una situación compleja. Sí, también dando algunos otros argumentos, ¿no? Es decir, que un hecho de probable corrupción no sea un delito, eso no es extraño tampoco, porque esa es la discusión con Ollanta Humala, Nadine Heredia, con Keiko Fujimori, ¿no? Ellos fueron gobierno, controlaron el Congreso. Entonces, no fueron actores por fuera del Estado. O sea, pudieron haber convertido o pudieron haber recogido el clamor internacional de sancionar y criminalizar estas conductas. Y nunca lo hicieron. Qué conveniente, ¿no? Entonces ahora lo sacan como argumento de defensa. No, perdón. En esa época no era delito. Y es más, he escuchado al abogado de la CONFIEP el otro día decir que los aportes de la CONFIEP hacen que, como no era delito, esos actos son neutrales. Perdón, ¿cómo que neutrales? Claro que no son neutrales. Son, en principio, tiene toda la visa de actos de corrupción. Es decir, como usted bien decía, Omar, alguien invierte, no solo invierte para obtener algo en el presente, lo invierte para obtener algo en el mediano plazo y en el largo plazo. Odebrecht ha demostrado ser un estratega de la corrupción. Entonces, mirar las cosas con un prisma de un microscopio que se restringe a elementos muy limitados, eso no ayuda. Hay que ver el contexto, y el contexto es un contexto muy complicado.
Cuando usted me invitó al programa, Omar, en relación a estas declaraciones de aportes falsos hechos por la hermana una vez congresista, yo no pude desvincular de mi mente lo que conozco de la organización que hoy tiene estas manifestaciones, pero la que yo conocí cuando era procurador en el caso Fujimori. Ahí había una organización que actuaba con los mismos personajes, que son los que, entre otros, pagaron el avión que permitió la llegada de Fujimori de Japón a Chile. Yo los mismos señores los veo de esa época transmontados a esta época, actuando de otra manera, pitufos, lo que sea. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? El reto es sumamente complejo ya hacia adelante, ¿no? Tenemos ya una Junta Nacional de Justicia que está instalada y también poner sobre la mesa esos puntos que menciona Antonio. Entiendo que, digamos, el marco legal peruano tampoco ha estado preparado para enfrentar esta realidad, lamentablemente. Y justamente hacia ahí tenemos que ir porque, a ver... no es reciente, pues, ¿no? Los empresarios, como bien dices, Antonio, han financiado a políticos desde hace muchas décadas porque lo que buscan es cercanía para poder tener beneficios para ellos. Ellos invierten porque quieren rentabilidad. Entonces, esos son los retos hacia adelante. ¿Y sabes qué pasa, Omar? Es que yo creo que el problema es más grave de simplemente pensar en el caso Fujimori. O sea, porque es cierto, o sea, la corrupción está en todos lados. El problema es que la corrupción sancionada penalmente, que es la que nos interesa y la que sale a debatirse en casos como este, es en la que están vinculados funcionarios públicos. La corrupción entre particulares, por ejemplo, el regalito que le llevo a los profesores de colegio público para que aprueben a mi hijo cuando no se lo merece, que también es un acto de corrupción, la propinita que le doy al mozo para que me haga pasar y me salte todas las mesas en el Día de la Madre y no haga yo la cola, también es un acto de corrupción. Pero lamentablemente eso no lo sancionamos. Y el problema es que, y por eso la corrupción está tan tolerada en el país, que lo vemos normal. Mucha gente dice, no, pero eso no es corrupción. Ofrecerle 5 soles al policía cuando me pase la luz, eso no es corrupción, es una propina. Y no lo dimensiona. Entonces, claro, cuando lo vemos a nivel de empresarios, o sea, en ligas mayores, para el empresario, lamentablemente, también es muy normal, yo le aporto a todos los candidatos, por ahí me liga alguno. Claro. El tema es que esas conductas, como las de la profesora del colegio, como muchas otras, no están sancionadas penalmente porque se considera que no son tan lesivas. Y yo creo que eso hay que repensarlo. ¿Qué podemos esperar ya del 2020? Justo leía la entrevista que dio el procurador Jorge Ramírez al diario Correo y mencionaba que, digamos, antes no se habían, por ejemplo, pagado reparaciones civiles. Ahora tenemos que ya en el caso de Toledo se va a recuperar $12 millones. Maiman ha dicho que va a devolver $14 millones. Y pese a las críticas, Odebrecht está pagando también una reparación civil. Es decir, ¿cuánto hemos avanzado y cuánto se puede avanzar a partir del 2020 en todo lo que es el caso Lavallato? Bueno, esa es una pregunta central, crucial, que va a formularse de cara a nuestro futuro como país, en vísperas del bicentenario. Es decir, si no pasa nada con el caso Lavallato, lo que va a prevalecer es lo que la historia del Perú ha demostrado que prevalece sobre todo, que es la impunidad. Y eso sería lo más lamentable. De tal manera que los ciudadanos y ciudadanas de este país que quieran que este país tenga algún futuro, que sus nietos, sus nietas puedan vivir en un país diferente, esperamos que exista una sanción ejemplar en todos los casos, por lo menos los más importantes. De otro lado, es importante referir que, como bien anotaba Romy y tú también, Omar, la arquitectura jurídica peruana no está preparada para, por ejemplo, el tema de las reparaciones civiles. ¿Cómo se ha juzgado el tema de las reparaciones civiles en el trabajo o qué ha tenido que ver el equipo del procurador Ad Hoc Ramírez para tratar de encontrar un camino en esto? El concepto de daño patrimonial y daño extrapatrimonial, es un concepto totalmente superado en el tiempo. Pero en el Código Civil se mantiene así. Cuando el fondo de esta corrupción no ha sido solo patrimonial, es un daño a la nación, es un daño al ejercicio de los derechos humanos de este país, es un daño a la expectativa de desarrollo de este país. ¿Cómo se traduce eso en los conceptos clásicos de daño patrimonial y extrapatrimonial? No caben. Sencillamente el sistema jurídico peruano no ha estado preparado, ni en su estructura, arquitectura, ni en el comportamiento de sus operadores. Por eso es muy importante destacar, pese a las limitaciones, los efectos, los errores, lo que quiera,
pero nunca antes se ha avanzado tanto como hoy día se ha avanzado con el equipo especial Lavallato. Ahora, y a partir de eso, Romy, digamos, ya se instala la Junta Nacional de Justicia, entendemos que hay falencias en el marco regulatorio peruano, sobre todo en lo que respecta a las leyes, y va a haber un nuevo Congreso de la República. Tenemos, digamos, las armas para poder reformular realmente el sistema de justicia desde los actores, los operadores de justicia, jueces, fiscales y aquellos hacedores de leyes. Yo creo que las armas se tienen siempre. A veces lo que no se tiene es la voluntad para realmente hacer cambios y reformas importantes, ¿no? Ahora la instalación de la Junta Nacional de Justicia, eso sí para mí era un paso indispensable y necesario. O sea, ya no podíamos seguir más así, de esta manera. Y yo creo que va a empezar a ordenar un poco casa, tanto a nivel del Ministerio Público como a nivel del Poder Judicial. De hecho, muchos jueces que ya saben que están en la cuerda floja porque no tienen buenos antecedentes, sabían que ya se les acababa la fiesta ese 31, porque ya entraba la Junta. Y bueno, lamentablemente incluso se han visto resoluciones a nivel del Poder Judicial muy cuestionadas, porque ya era como ya lo último que le exprimías al trapo, ¿no? La última gota. Entonces, bueno, esto tiene que cambiar, pero además, y ahí viene el otro operador, que es el Congreso de la República, claro, necesitamos las normas. Y ahí sí espero, pues confío en que realmente las elecciones de este nuevo Congreso traigan cuadros que realmente permitan eso. Hay que repensar la inmunidad, no podemos seguir así. No puede ser que haya inmunidad por delitos que han realizado los postulantes a congresistas antes de ser electos. O sea, no puede ser que por un feminicidio que hizo el postulante congresista, que luego ganó, ya no se le pueda procesar. Eso es absurdo. O sea, entonces hay que cambiar esas cosas. La pregunta es si va a haber realmente voluntad para ese cambio. Llevamos muchos años intentándolo y hasta ahora no se puede. Y no solamente voluntad, ¿no? Sino otra complicación tiene que ver con el tiempo que va a tener el nuevo Congreso, el nuevo Parlamento. Pero antes de ir concluyendo este debate, también el Tribunal Constitucional ya tiene un cambio porque la magistrada Marianela Ledesma asumió la presidencia del Tribunal Constitucional. Por primera vez una mujer está frente a esta importantísima institución, el máximo intérprete de la Constitución. Y por delante va a tener temas pero bien espinosos, como digamos, definir si fue constitucional o no la disolución del Parlamento. Quizás sea lo más importante que va a tener entre manos. ¿Qué podemos esperar, Antonio? Bueno, en primer lugar, felicitarnos hoy y felicitar a la magistrada Ledesma por su elección. Es muy importante que una mujer ocupe este cargo. Hace poco una revista empresarial publicó un estudio muy riguroso, interesante, de cómo las mujeres están realmente postergadas en el marco empresarial, ¿no? En las empresas, de ocupar puestos importantes, de tener la vocería en decisiones importantes. Entonces, que una mujer ocupe la presidencia del Tribunal Constitucional peruano se ubica pues en el rango de los tribunales constitucionales modernos. La Corte Constitucional de Colombia tiene una presidenta que es la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado. En El Salvador también hay varias magistradas mujeres que van a ser seguramente presidentas de la Sala de lo Constitucional. Ahí no hay un tribunal en su oportunidad. De tal manera que eso es importante. Lo segundo importante es de reconocer en la doctora Ledesma valores democráticos, ¿no? Porque, claro, hemos conocido también, lamentablemente, fiscales de la nación, magistradas que han servido a dictaduras. En este caso es una persona que ha demostrado, por lo menos hasta ahora, y en particular en la decisión del habeas corpus de Ollanta Humala y la señora Heredia, ha demostrado coraje, valor, determinación, principios. Entonces, todo eso hay que reconocer. Hay, por supuesto, preguntas que se han hecho los medios y se hace la gente. ¿Qué tipo de alianzas tuvo que hacer para lograr esa presidencia? Si esto implicó algún quid pro quo en su gestión. Eso esperemos que no, porque, reitero, desde mi punto de vista, por lo menos, el Tribunal Constitucional está seriamente afectado por las sombras sobre todo de algunos de sus miembros, las sombras sobre su independencia e imparcialidad. Bueno, ha cambiado, o no sé cuánto puede haber cambiado la correlación de fuerzas dentro del Tribunal Constitucional. Antes veíamos más o menos un bloque algo sólido entre los magistrados Eloy Espinosa Saldaña, Carlos Ramos, Miranda y la propia Marianela Ledesma, pero ahora no sé si esto haya cambiado a partir de la presidencia de Marianela. A mí me da la impresión que sí. O sea, yo creo que el solo hecho de que ella ocupe ahora la presidencia va a generar definitivamente una recomposición interna en el tribunal, ¿no? A lo que se va a sumar
el nuevo Congreso. ¿Por qué? Porque vienen cambios también al interior del Tribunal Constitucional. Vamos a ver si se quedan, si se van algunos miembros del TC. O sea, va a haber una recomposición de todas maneras. Eso no lo vamos a poder evitar. Esperemos que esta recomposición sea para bien y sea para resolver los casos conforme a las normas constitucionales y a lo que realmente, a los derechos fundamentales de las personas, que es la labor indispensable, la labor principal del Tribunal Constitucional, ¿no? Y salir sobre todo de estos temas políticos, donde vemos pues a magistrados del Tribunal Constitucional que adelantan opinión sobre casos sensibles, cuando en realidad eso no debería ser, ¿no? Sino que deberían de resolver conforme a la Constitución y a los derechos fundamentales, no tanto a las impresiones o a lo que los medios puedan decir o a las percepciones políticas que puedan existir, ¿no? Contaminar a un tribunal constitucional con eso es nefasto para cualquier democracia. Ahora, sin embargo, claro, tú mencionas que ya se vienen cambios, pero el próximo Congreso tendrá, digamos, la capacidad o el nivel de articulación, porque hay que llegar a consensos para elegir a los nuevos miembros, de poder elegir, porque tiene hasta 6 magistrados que tienen que ser cambiados en este momento, 6 de los 7. Sí. Es un reto sumamente importante a partir de lo que hemos visto del Congreso anterior, que fue disuelto justamente por tratar de elegir a los magistrados. Sí. Yo creo que ahora hay un escenario, más allá del Tribunal Constitucional, hay un escenario de gran toma de conciencia ciudadanía respecto de lo que son los derechos constitucionales. Contrariamente a lo que han pensado varias personas en el contexto de la crisis anterior entre el Congreso y el Ejecutivo, que demostraba más bien que el pueblo no estaba muy no estaba muy empoderado, no conocía sus derechos constitucionales. Yo pienso exactamente lo contrario. Creo que hoy la ciudadanía peruana es una ciudadanía que tiene una noción, una conciencia constitucional que antes no tenía. Y creo que esa conciencia constitucional va a exigirle al Congreso. Y yo tengo dudas de que el Congreso esté a la altura, el nuevo Congreso, esté a la altura de ese desafío, pero la ciudadanía con esa conciencia constitucional que la ha ejercido en diferentes momentos, en el referéndum, cuando el señor fiscal de la Nación quiso defenestrar entre gallos y medianoche literalmente al equipo especial Lavallato, en innumerables ocasiones esa ciudadanía ha expresado no una propuesta subversiva de Estado, ni una revolución, ni nada de eso. Ha planteado la defensa de principios y derechos constitucionales, ha exigido la defensa de la legalidad. Entonces, esa ciudadanía, yo creo que empoderada, con esa visión, creo que tiene que ser, por parte de los que sean elegidos congresistas, tiene que notarse eso, porque tal vez no se han dado cuenta que eso está pasando y creen que pueden hacer a la ciudadanía peruana engaños de cualquier tipo. Esto ya no va a ocurrir más. Yo creo que eso, en algún momento, había un punto de quiebre positivo. La ciudadanía está tomando conciencia de sus derechos, no solo constitucionales, sino humanos también. Perfecto, señores, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros en Quién Tiene la Razón. Tremendos retos que hay hacia adelante, sin duda, pero el 2020 parece que va a ser el año de las acusaciones y sobre todo de las definiciones en el terreno político y judicial. Y como bien dice Antonio Romy, esperemos que el nuevo Parlamento, el nuevo Congreso de la República, esté a la altura para emprender estas reformas. Ahora, la gran pregunta es, y se le hace justamente Fernando Tuesta en su columna hoy en el diario El Comercio, es si le va a alcanzar el tiempo, literalmente, al Parlamento para emprender las reformas que necesita el país, o se va a necesitar de hacer cambios justamente en los plazos para que se puedan llevar a cabo estas reformas. Y luego ya viene el tema de si van a poder llegar a acuerdos, y de eso va a depender cuán fragmentado esté el Parlamento. Vamos a una pausa, no se vayan porque venimos con un debate electoral.